Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a otro contenido de Cambiemos el Relato. Estamos como todas las semanas saliendo por YouTube. Buscan ahí el canal de Ser Uno Canal en YouTube y vas a poder encontrar toda la programación que estamos realizando en este 2025 y las temporadas anteriores. Recuerden @Ser Uno en Facebook y en Instagram, Ser Uno Canal en los canales de Telegram y de WhatsApp y Ser Uno Canal en el perfil de Spotify. En cualquiera de esas plataformas van a poder encontrar no solo la información, sino seguirnos en redes o ver las últimas notificaciones en los canales de Telegram y de WhatsApp. Estamos subiendo información, contenido que comparten los invitados y las columnistas. Y bueno, así que les recomiendo que ingresen ahí en los canales y vayan y se suscriban a él. Hoy tengo el placer de traer un invitado especial que va a ser una charla muy interesante, que hacía tiempo que estaba intentando conseguirla, y que es Yusuf Khan, que está del otro lado de la pantalla, al que ya le doy la bienvenida. Yusuf, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación. Yo saqué tu número, tu contacto, desde una asociación islámica acá en Uruguay, ¿es correcto? ¿Vos formas parte de ahí de esa asociación? Sí, exactamente. En el Islam hay varias ramas y el rama que pertenezco se llama Ahmadiyya, pues soy miembro de la comunidad musulmana Ahmadiyya y de hecho soy un misionero de esta comunidad. Ah, muy bien, muy bien. Mi idea es comenzar un poquito, bueno, que nos cuentes, ya nos contaste que sos misionero y que formas parte de una comunidad en particular, y bueno, contanos un poquito de vos y bueno, y un poquito el contexto de la comunidad o, de, o de la gente acá del Islam en Uruguay. ¿Cómo es el contexto hoy en día? Bueno, mi comunidad empezó en la India en 1889 y es una rama del Islam donde el fundador de nuestra rama proclamó ser la segunda venida de Jesús. Entonces, Ujú. una rama muy particular en el Islam. Sin embargo, nosotros somos musulmanes, nosotros seguimos el Corán y la práctica del profeta Muhammad, quien es el santo fundador del Islam. Y mi comunidad me envió hace casi 10 años atrás para venir aquí a Uruguay y manejar la comunidad que tenemos, que en este momento y hace 10 años también estaba muy pequeño, pero la idea es que hay alguien aquí para cuidar la comunidad. Tuvimos una... Ahí va, ahí volvió. Se te va la Sí, cámara. Seguí, no sé si habías terminado o... sí. Pues yo soy de descendencia pakistaní. Mis padres son de Pakistán, pero yo soy de Canadá, o sea, soy canadiense. Y mi comunidad en Canadá tenemos como un seminario, una escuela para misioneros. Después la secundaria, podemos ir ahí para estudiar por 7 años y después nos envían en cualquier parte. Generalmente estábamos en Canadá, pero a mí me tocó ir primero a Ecuador y después de Ecuador llegué aquí a Uruguay. ¿Y viniste solo o viniste con tu familia? ¿Cómo es? Sí, en el principio vine solo, pero 6 meses después, mi familia, yo me casé en Pakistán, entonces mi esposa vino directo de Pakistán aquí a Uruguay. Y tengo dos hijos, que uno es uruguayo, o sea, uno nació aquí también. ¿Y cómo es la convivencia o la experiencia de la gente de tus coterráneos o de tu congregación? No sé cómo se le dice, eh, tu grupo, ¿cómo se le dice? ¿Colectivo, So, colectividad, grupo? sí, colectividad, grupo está bien, comunidad, podemos decir. Comunidad, ahí va. Sí, No sé sí. qué quería decir esa palabra y no me salía, para creer. ¿Y Sí, cómo es bueno, la experiencia acá en Uruguay? ¿Cuántos son y bien. cómo? Somos pocos, somos menos de 50 miembros Ujú. y
los miembros realmente son uruguayos, o sea, parte de mi familia, todos son locales, son de personas que viven aquí y nacieron aquí. Pero en Uruguay hay como, hay más laicismo, ¿no? Hay más Ujú. ateos o agnósticos. Entonces, también en Uruguay hay una situación económica donde cada uno tiene que trabajar y poner mucho tiempo en eso, en la búsqueda de básicamente poder pagar sus facturas al fin del mes. Y por esta razón creo que obviamente la gente cuando están ocupados en estas cosas no pueden pensar sobre Dios o sobre religión. Entonces, igual, yo sé que muchos uruguayos son también muy filosóficos, pero aparte de algunas personas, la gente en general están ocupados. Entonces, lo que veo aquí, como en Canadá y otros países occidentales, hay poco interés en la religión. Y eso es lo que he también experimentado. Y yo no soy el solo, cuando hablo también con otros religiosos, como sacerdotes católicos o rabinos, todos me cuentan lo mismo, que hay menos interés en Uruguay, en comparación, por ejemplo, con otros países como Paraguay o Bolivia, etcétera. Sí, es algo bastante recurrente escuchar eso, ¿no? Que Uruguay es un país bastante laico, si bien hay una tendencia, pero sí, ya tiene una larga data sobre todo principalmente cuando se separó de la religión del Estado, ahí como que quedó Sí, muy separada, además, y pasa ese tipo de cosas. Pese a que hay una cultura, y es por donde capaz que quiero entrar ahora, hay una cultura judeocristiana dominante a nivel cultural, me estoy refiriendo. Sí es verdad que a nivel de espiritualidad o religiosidad no hay una... Se puede ver, por ejemplo, en América Latina, en países como Centroamérica o el norte de Sudamérica, Colombia, Venezuela, que hay como más allá de la espiritualidad, hay como tintes religiosos dentro de la cultura mucho más arraigados. ¿Cómo es en este caso? Porque muchas veces pasa, o por lo menos yo tengo ese prejuicio, de que hay mucha diferencia, mucha distancia en ciertos aspectos en lo que es la cultura musulmana, islámica, y la cultura occidental. ¿Cómo ves vos esas diferencias? ¿Hay tantas diferencias como uno percibe en su momento? sí, Profundamente hablando, ¿no? sí, en realidad no hay tanta diferencia, pero si comparamos, por ejemplo, con Afganistán o Arabia Saudita o Irán, algunos de esos países que son más extremos, Uh entonces -huh. ahí sí se puede encontrar ciertas diferencias. Pero más que nada lo que veo aquí en Uruguay es que los uruguayos son muy respetuosos. O sea, para mí por lo menos nunca he sentido discriminación de racismo o algo así. Lo que únicamente veo a veces es que hay muchos uruguayos mal informados Uh -huh. y a veces también es por el efecto de Trump y los americanos, por ejemplo. Hay muchas noticias a veces que no tienen una realidad, ¿no? Por ejemplo, aquí mucha gente cree que en Europa hay muchos musulmanes y que han tomado lugares y tienen sus propias leyes y pues son ideas muy equivocadas y se puede explicar muy fácilmente. Por ejemplo, se dice que en Inglaterra hay barrios donde ni la policía va. Son todas mentiras. Puedes imaginar un país tan orgulloso como Inglaterra, que no deja ni las Malvinas para Argentina, nunca va a jugar con su soberanía sobre su propia isla. O sea, es imposible imaginar que habrá algún lugar así. Pero la gente, por algunos videitos de YouTube o de Instagram o TikTok, ellos entran en esta información y después también a veces jerarcas de otros países como Estados Unidos hablan de cosas de esta naturaleza. Entonces la gente piensa que hay muchos musulmanes en Europa, piensan sobre la mujer, que la mujer está oprimida. Aquí en Uruguay este malentendimiento es muy común. Pues es también parte de mi trabajo explicar eso. Y a veces hay algún atentado en alguna parte del mundo
Entonces, naturalmente, la gente piensa que los musulmanes son terroristas. Pero aparte de eso, lo que veo es que los uruguayos son muy respetuosos y no tienen esta discriminación o no miran abajo, digamos, ¿no? Aquí en Uruguay pasó algo también muy negativo cuando las familias sirias que vinieron dejaron algunos comentarios muy negativos, entonces naturalmente la gente también se sintieron mal. Y eso también era algo que es totalmente contradictorio a nuestra religión. Nuestra religión enseña muy que tenemos que ser agradecidos, ¿no? Y pues es algo que sorprendió a nosotros. Y eso obviamente, naturalmente, dejó una mala visión del Islam en Uruguay. Sí, es verdad, o digo de verdad. Es cierto que hay, por ejemplo, en esto que vos mencionás, hay una cultura muy, muy grande de la hospitalidad en el Medio Oriente por historia, por un montón de cosas que han pasado, y que a la hora de ser recibidos, como que responden de una manera muy, muy grata para ese tipo de actitudes. Sí, o sea, si alguien nos da refugio, obviamente es nuestro deber ser agradecidos. Y el Sagrado Corán también habla mucho sobre el agradecimiento. El profeta Mohammed también explicó que hay que ser agradecido no solo a Dios, sino a la gente también. Entonces, es algo que realmente es algo que tiene que ver con psicológicamente con estas personas que vinieron, que estaban en guerra, estaban psicológicamente en otro lugar. Y obviamente sí, claro, ellos estaban comparando con capaz Alemania, otros países que recibieron muchos refugiados y le dieron por mucho tiempo. Bueno, Alemania es uno de estos países que puede, ¿no? Aquí en Uruguay nosotros no podemos en este momento ayudar en esta manera. Pero entonces ellos tenían este tipo de pensamiento, pero lo que no tenían es la enseñanza islámica delante de sí. O sea, culturalmente hay mucha gente que son musulmanes. En todo el mundo musulmán, las personas que nacen en una familia musulmana es musulmán, pero no todos practican la religión. O sea que los valores van perdiendo cada vez y por eso a veces vemos cosas culturales que salen en lugar de religión y la gente lo denominan que es parte de su religión también, pero no es. Vamos, bueno, a mí me gustaría definir ciertos términos, porque vos al parecer también los estás mencionando y aclarando. Musulmán e Islam no son sinónimos. No, bueno, casi. El Islam es el nombre de la religión y musulmán es un seguidor del Islam. Por la gramática árabe, o sea, se añade, se tiene el mismo raíz, Islam y musulmán, ¿no? Pero significa musulmán un seguidor del Islam. O literalmente Islam significa someterse a la voluntad de Dios. Y un musulmán es alguien que se ha sometido su voluntad a Dios. Pues algo que tal vez raro también para otros es que consideramos a Jesús y los profetas de Israel como Moisés, también los consideramos musulmanes, pero no en el sentido que son seguidores del profeta Muhammad, la paz y bendiciones de Allah sean con él, sino que son las personas que se han sometido su voluntad a Dios. Pues ese es el significado. Y con respecto a... Yo te comento que yo he leído, no lo he terminado todavía, pero he leído gran parte del Corán, creo que son 114, ¿cómo se llaman? Enunciados, ¿no? ¿Cómo se llama? Suras, sí. Suras, ahí va, sí, y voy por el 80 por ahí. ¿Aquí pues? Sí, a mí me gusta mucho leer sobre todo lo que tiene que ver con las religiones más de la rama de Abraham, ¿no? El cristianismo, el catolicismo, bueno, el islam. Y sí, tengo una pregunta que es muy interesante. A mí me pasa que yo hace muchos años que leo, estudio lo que es el Viejo Testamento, la Torá, lo que se llama la parte, y entiendo que hay muchas traducciones
que han venido manipulándose, vamos a poner, no vamos a medir intenciones, pero que muchas veces lo que uno lee no es fielmente lo que se quería comunicar en su momento cuando se escribió tal texto, ¿no? En el caso del Corán, ¿se puede decir que es fiel el reflejo, lo que está escrito con lo que se puede leer del mensaje de Mahoma? Depende de qué traducción tienes, ¿no? Pero generalmente creo que está fiel. Lo que a veces pasa es que cuando leemos algo fuera del contexto, por ejemplo, si hay un versículo del Corán que dice mata a los incrédulos, hay que entender que aquí está hablando sobre algunos incrédulos específicos que están atacando a los musulmanes. O sea, porque en otras partes del Corán está escrito clarísimo que el Islam no permite a empezar una hostilidad. Sin embargo, si alguien nos ataca por nuestra religión, tenemos derecho de defendernos. Pues hay que siempre leerlo en el contexto que está. Y generalmente una regla muy fácil es ir 2 versículos atrás y 2 versículos adelante y generalmente queda muy claro la situación. Bueno, en esa parte que vos mencionás, dice que solo, a ver si yo entendí bien, ¿no? Solo puedes atacar a la persona que ofende, no a sus allegados, ni a sus amigos, ni a su familia, ni a veces como que solo se transmite lo que conviene, ¿no? En ciertos puntos, ¿no? Sí. Pero más allá del contexto, que es importantísimo, sobre todo cuando uno habla o intenta empezar a leer o a descifrar este tipo de textos, y no yendo tanto a la tradición, a la traducción anglosajona, por decirlo algo así, o bueno, de Occidente, en los textos originales árabes, pues está escrito en árabe, ¿no? ¿Me acuerdo? Exactamente. ¿Hay un texto que diga, esto lo escribió Mahoma? No, mira, el Sagrado Corán fue revelado por 23 años. No fue revelado en un día. Y a pesar de que en el Corán mismo se habla de libro, no era en forma de un libro físico hasta casi 30 años después de su fallecimiento. Antes de eso, los árabes memorizaban. Y como era una cultura donde no usaban el bolígrafo, lápiz, etc., la memoria de los árabes era muy, muy buena. Hasta podían recitar la genealogía de sus caballos y cosas así. O sea, tenían muy buena memoria. Es conocido que cuando tenemos algo tecnología nueva, empezamos a confiar más y más, ¿no? En eso. Y, por ejemplo, para esas habilidades. Sí, cuando yo era chico, recordaba todos los números de mis amigos, etcétera, y ahora no puedo recordar ningún número, o sea, todo está en mi hasta el día teléfono. Hasta el día de hoy me acuerdo del número del teléfono en la casa de mi madre, pero no me acuerdo el de mis hijos, por ejemplo. Sí, exactamente. Entonces los árabes tenían muy buena memoria y cuando el Corán fue revelado, ellos memorizaban estas partes. Y el profeta Mohammed también revisaba el Corán cada año. Entonces, hoy en día también hay muchos musulmanes, hay más de 100.000 personas en el mundo en este momento que han memorizado el Corán desde inicio hasta el fin. Entonces, esto es una práctica que ya tenemos. Entonces, el libro primero fue oralmente así revelado. Al mismo tiempo, el profeta Mohammed llamaba a la gente para escribir. Entonces, lo escribían en diferentes partes. Y cuando él falleció, su primer papa, por ejemplo, podemos decir, su sucesor, se llama Khalifa. Sí. Él básicamente compiló todo esto en un libro y después algún tiempo se fue difundido en el mundo musulmán como un libro, ¿no? Entonces, el Corán no dice en el Corán que esto es, o sea, se dice en el Corán en alguna parte, eso fue revelado, pero es desde inicio hasta el fin. Para nosotros el Corán es literalmente la palabra de Dios, o sea, desde inicio hasta fin, no es inspiración ni escrito por algún erudito o algo así. Hay otros libros que tienen su historia, que tienen
narraciones sobre la vida del profeta Mohammed, su biografía, pero el Corán mismo es básicamente para nosotros la palabra divina. O sea que tiene cierta similitud de constructo histórico, esto de que se construyó en base, el Corán es base al resultado de escritura, pero también de tradición, como decís vos, ¿no? De gente que lo fue compartiendo durante un periodo, en este caso corto de tiempo, se fue como armando entre varias personas, a pesar de que se puede decir que es palabra de Dios para ustedes. ¿No? O sea, solo el profeta Mohammed recibió el Corán. Fue revelado durante 23 años de cuando él era profeta. Cuando él falleció, ya terminó la revelación del Corán. Entonces, no hemos añadido nada a este libro y hasta hay eruditos occidentales de diferentes universidades que también confiesan que han buscado muchos cambios o interpolaciones en el Corán, pero no han encontrado nada. Entonces, el Corán, los musulmanes son muy orgullosos de esto, que el Corán es el mismo libro que fue revelado a profeta Mohammed. Pues para nosotros no es solo un libro importante, sino que es como una fuente de todo lo que es el Islam. Si algo contradice el Corán, entonces lo tenemos que rechazar en ese sentido. ¿Y cómo se lleva a cabo la doctrina? O sea, el decir qué va en contra, porque estamos de acuerdo que lo que vos decís, y esto del contexto y la lengua y debe haber un montón de interpretaciones en ciertos momentos. ¿Quién es el que dice, bueno, no, esto es así y interpretarlo de otra manera es erróneo? Bueno, primero que nada, el Corán lo que tiene algo interesante, y hay un dicho en árabe también, que el Corán interpreta el Corán. Entonces, primero, antes que nada, cuando queremos interpretar el Corán, tenemos que tener en cuenta todo el libro, o sea, desde inicio hasta fin. La segunda cosa es que obviamente la persona que recibió el Corán, él debe ser el que conoce más. Entonces, hay una otra fuente de información para nosotros que se llama Hadith. Hadith es básicamente narraciones acerca del profeta Mohammed, cosas que él dijo y las cosas que él interpretó del Corán. Entonces, para nosotros, después del Corán mismo, eso es la segunda fuente más importante. Y los libros de Hadith están o sea, hay como 6 libros que son más auténticos entre los musulmanes sunitas. Después los chiitas tienen 2, 3 versiones, pero los sunitas tienen 6 libros, 6 compilaciones. Y podemos estudiar estas compilaciones, pero si algo va contra el Corán en estas compilaciones, también lo podemos rechazar, porque fueron compilados casi 150 años después del fallecimiento del profeta Mohammed. Pero son muy auténticos, igual, tienen mucha información importante. Y después eso, hay interpretaciones que cada persona está permitido de interpretar hasta que no se contradice al Corán o las palabras del profeta Mohammed. Y en eso, todos son iguales. Hay muchos eruditos después que han hecho comentarios sobre el Corán, que son interesantes para leer, donde hacen discusiones de qué significa eso, qué significa eso. Pero hasta el tiempo del profeta Mohammed no hubo, por ejemplo, una diferencia de comunidad en el Islam, solo hubo una comunidad. Y a pesar de que en esta misma comunidad había diferencias de vez en cuando, y es natural que algunas diferencias aparezcan, porque cada persona es diferente. Por ejemplo, yo y tú podemos ver la misma cosa, pero capaz en tu ojo aparece como verde y en mi ojo aparece como rojo. Pero no es falso decir, ¿no?, que cada uno tiene su realidad o su verdad en un sentido. Pues algunas diferencias existían, pero igual los musulmanes mantuvieron unidad en la comunidad. O sea, que rezaban juntos, estaban juntos, igual si tenían un concepto, un pequeño diferencia, ¿no?, de cada uno. Además, está también entendido que cada vez que una persona está acercándose más a Dios, va a tener un concepto diferente de Dios, porque Dios se revela también gradualmente a cada persona. Entonces no es posible que
desde inicio tenemos el mismo concepto, cuando morimos debemos tener un concepto más diferente. O sea que no hay una jerarquía eclesiástica que te diga esto sí, esto no. Es muy basado en el estudio de los textos interpretativos o del mismo Corán. Sí, de hecho hay algo que se llama el califato. Y el califato está también escrito en el Corán, en el capítulo 24 del Sagrado Corán, versículo 55. Habla de que después que el profeta fallece, los musulmanes deben elegir una persona como el líder de la comunidad musulmana. Y tienen que obedecer a esta persona casi como si fuera el profeta mismo. Pero esta persona no va a revelar nuevas cosas en la religión, pero él puede opinar y su opinión será lo que respetamos más después, obviamente, del Corán y el profeta Mohammed. Entonces, un jalifa es también importante. Lo que pasó en la historia islámica es que tuvimos 4 jalifas y los 2 últimos fueron asesinados. Y después de ese tiempo perdimos el califato y empezó una monarquía. Entonces, desde entonces hasta ahora, los musulmanes no han tenido un califato. Pero en nuestra comunidad, cuando falleció el fundador de nuestra comunidad, empezamos de vuelta un califato. Y pues hemos tenido ahora hasta 5 califas y estamos en el tiempo del 5.º califa, cuyo nombre es Mirza Mirza Masroor Ahmed, ¿no? Pues en nuestra comunidad, por ejemplo, tenemos esta jerarquía donde hay alguien que decide cosas o nos explica cosas, pero en otras comunidades no hay. Entonces depende mucho de los eruditos y si están en unidad en alguna opinión, etc. Entonces, es muy difícil hacer lo que, como vos hablabas hace un poco tiempo, de que se cometen muchos errores, creo que principalmente porque se generaliza algo que hoy en día no está. O sea, no hay una interpretación homogénea hoy en día a nivel mundial de cómo vive el Islam, ¿no? Sí, creo que en realidad, por ejemplo, sobre estos temas como el terrorismo o cómo tratar a las mujeres, etc., las diferencias no son diferencias en opinión, sino hay mucha ignorancia en el mundo musulmán. Hay muchos musulmanes que siguen lo que dice el clérigo y el clérigo también no está interesado realmente en seguir la religión, está interesado en dinero, poder o otras cosas. Entonces, cuando pasa eso, entonces en realidad tú puedes explicar con mucha lógica, con mucha claridad cualquier cosa, pero ellos no quieren seguir las reglas de la religión, quieren seguir su propio ego, quieren seguir su entendimiento que está basado más en sus emociones, ¿no? Un ejemplo que te puedo dar es que, por ejemplo, Osama Bin Laden es conocido como un terrorista y una vez había hecho algún atentado, era antes del 9 de septiembre, un periodista pakistaní fue a Afganistán para entrevistar. Y este artículo está en español, está en BBC, se puede buscar. Y él preguntó a Osama Bin Laden, ¿por qué tú dices que se puede matar a los estadounidenses cuando el Corán prohíbe matar a personas inocentes? Entonces, Osama Bin Laden no citó ningún versículo del Corán, ningún dicho del profeta Mohammed, la paz y bendiciones de Allah estén con él. Él dijo que mi justificación es que los americanos votan por sus presidentes, votan por la política, etc., y por eso son culpables. Pero cada uno puede entender que se puede justificar cualquier cosa con este tipo de lógica, o sea, se puede decir cualquier cosa, pero no está basado en la religión, está basado en las emociones, está basado en las frustraciones económicas o las frustraciones cuando vemos un mundo donde hay mucha violencia y también podemos ver que en nombre de democracia y libertad, el Occidente también hace varias cosas que después sabemos que no fue la intención, pero... Acá en este canal somos muy críticos de nuestra democracia. Lo sabemos, acá por lo menos yo lo tengo muy claro de que en el nombre de la democracia se cometen actos autoritarios y mucho más que de guerra y de todo eso, ¿no? En el nombre de la paz también se han hecho cada cosa que...
Yusuf, ¿cuál es el mensaje, si vos me tuvieras que, difícil la podría preguntar, pero ¿cuál es el mensaje del Islam? ¿Qué es lo que el profeta Mahoma vino a contarnos? El mensaje del Islam es muy sencillo. El profeta Mohammed explicó que hay un Dios que nos creó y que nosotros tenemos que obedecerlo, y en esta obediencia y en este seguimiento de su voluntad hay toda nuestra felicidad, y ahí podemos evitar todo tipo de problemas. Pues todas las reglas que tenemos en el Corán que hablan acerca de la vida humana, para nosotros los musulmanes es un manual de la vida. Y además de eso vemos que muchos problemas que tenemos los evitamos cuando seguimos estas reglas. Pues uno de los mensajes es básicamente que para saber primero que tenemos un creador y que este creador también tiene interés en nuestra vida. Y para tener una relación, entonces, naturalmente, cuando tú estás en, por ejemplo, una relación romántica con una mujer o ¿no? otra persona, siempre vas a buscar qué quiere esta persona y qué son las cosas que no acepta, ¿no? O sea, cuáles son los gustos. Y eso también, el mismo problema encontramos cuando pensamos en Dios. Nosotros queremos saber qué quiere Dios de mí, qué quiere que haga. Entonces, el Corán nos explica que básicamente estas son las cosas que yo quiero que tú hagas para que tú tengas tu relación con Dios. Y eso es la meta en la vida. Pues los profetas de Dios que Dios ha enviado, tenemos que aceptarlos, porque también si no los aceptamos, no vamos a poder llegar a Él. Pues Dios envía mensajeros o profetas en cada país, en cada barrio, en cada ¿no? el lugar del mundo, y creemos que el profeta Muhammad fue enviado al fin como un profeta para toda la humanidad y no solo para una nación. Y por esta razón el mensaje del Islam es también que tenemos que aceptarlo y tenemos que seguir su ejemplo, porque Dios nos preparó como un modelo para seguir. No sé qué pasa con mi cámara. Y yendo más en profundidad a este mensaje del Islam, ¿qué nos espera después de la muerte si seguimos al Islam? Sí, después de la muerte, pues creemos que nuestro alma va a convertir como en un nuevo cuerpo, y que este nuevo cuerpo va a tener su propia alma. Como Dios es muy, muy sutil, o sea que nosotros estamos limitados por este cuerpo físico que tenemos, por este cerebro físico que tenemos. Hay entendimiento que no podemos llegar, o sea, tenemos un límite de entendimiento, de conceptos, etc. Y Dios, creemos que a través de la naturaleza, del mundo, está siempre manifestándose. Pero cuando morimos, vamos a dejar este cuerpo aquí y vamos a un otro mundo, en otra dimensión que según el Corán no podemos entender en este momento. Pues el Corán a veces da algunas metáforas. A veces hay musulmanes muy sencillos que lo toman literalmente, pero son cosas que podemos alcanzar en esta vida, no son recompensas que realmente uno quiere dar toda su vida, pero lo que pensamos es que son metáforas para una vida más allá, que va a ser espiritual, pero también físico en otra naturaleza. Entonces, creemos que después que morimos, empieza este viaje muy largo de evolución hacia este otro mundo. Y un día que se llama el día de resurrección o el día de juicio, es cuando estamos totalmente maduros en este nuevo cuerpo, en nuestra alma, y vamos a básicamente padecer, dependiendo de lo que hemos hecho en esta vida, dolor, sufrimiento o placer. Porque cada vez que hacemos algo que está, digamos, bueno para nuestro alma, también lo vamos a poder disfrutar en la vida más allá.
Un ejemplo que han dado muchas veces es como una mujer que está embarazada y toma drogas o alcohol o otras cosas. Cuando nace el niño no por el defecto del ambiente, pero por algún defecto interior, no va a poder disfrutar la vida de la misma manera que una persona que nació sano y ya puede disfrutar la vida. Entonces, ese es lo que es esta vida. Esta vida estamos básicamente en el vientre, preparándonos para el nacimiento en la vida que es más largo. Algo que es también parte del Corán. El Corán dice que el paraíso nunca va a ser cortado, pero no dice lo mismo sobre el infierno. Entonces creemos también que el infierno es por un tiempo muy largo, pero limitado. O sea, el propósito de Dios no es torturar a la gente, el propósito no es castigar. El castigo es para reformarnos, ¿no? Entonces, creemos que también este dolor es básicamente lo que hemos hecho en esta vida, no es que Dios nos va a castigar arbitrariamente, sino que todo lo que hemos hecho, salvo que Él nos perdona, va a ser manifestado en la vida más allá. Y por esta razón también cada uno tiene su infierno propio y cada persona tiene su paraíso propio, digamos. Que, si una persona que no sabe árabe, que puede practicar el Islam, me refiero principalmente a los actos litúrgicos que sé que tienen ciertos rezos o oraciones que son en árabe. ¿Se puede practicar aunque uno no sepa árabe? Sí, se puede. Bueno, hay que, mira, casi 80% de los musulmanes son no árabes y 20% son los árabes. Pues hay muchos no árabes en el Islam y lo que es importante entender que sí, cuando nosotros hacemos el rezo prescrito, que es 5 veces al día, este rezo es solo una parte de nuestra religión. O sea, no es la parte como que es la única comunicación que hacemos con Dios. Y también durante esta oración se puede hacer oraciones en su idioma. En realidad se debe hacer en su propio idioma. Pero también se debe memorizar y saber la traducción de los rezos prescritos en árabe. Yo sé que parece algo difícil, pero en realidad no toma mucho tiempo. Hay muchos latinos que han aceptado el Islam y han memorizado estos rezos. Y como lo hacemos 5 veces al día, nunca se olvide, ¿no? Y es importante para nosotros para mantener el mensaje de nuestra religión. Creemos que también los judíos y los cristianos también en alguna época obviamente practicaban en hebreo, en arameico, ¿no? Pero en algún momento obviamente el Nuevo Testamento que tenemos ahora está basado en manuscritos, ¿no? Que están en griego. Entonces, creemos que se perdió algo del mensaje que es muy común entender, que si nosotros traducimos algo, a veces hay palabras que tienen muchos significados y hay que reducirlos en 1 o 2 significados con nueva palabra en otro idioma. Entonces, lo mismo pensamos que los rezos que tenemos en árabe tenemos que cuidarlos. Por eso empezamos muy temprano con nuestros niños, lo enseñamos en cómo recitar el Corán, cómo hacer los rezos. Eso ellos van memorizando y después hay que aprender la traducción. Pero es importante también que uno reza en su idioma, porque naturalmente el corazón está más atado a su propio idioma natural, ¿no? Y materna. Es importante entonces hacer las oraciones en este idioma también, pero al mismo tiempo no perder. Sí. Intercalar. un día uno, un día. ¿Cuál es ese significado real? Sé que tienen que hacerlo al menos una vez en la vida de ir a la Meca. A la Meca, el peregrinaje que hacemos es simbólicamente tiene que ver con el amor, ¿no? Generalmente cuando nosotros hacemos la oración, hay gente que rezan por amor a Dios, hay gente que rezan por temor a Dios, hay gente que rezan porque quieren algo, ¿no? Alguna recompensa o algo.
La hay mayoría pide. diferente. Sí, la mayoría pide. En Occidente la mayoría pide. Sí, no, en todo el mundo creo que la mayoría es igual. Pero el peregrinaje es algo que está más relacionado con amor y no tanto con obediencia. Amor en ese sentido que simbólicamente, obviamente, Dios no tiene ninguna casa, ¿no? Pero en la Meca hay un lugar que se llama la Kaaba, que es esta eh, casa cubito que es negro, eso se llama la Kaaba. Entonces nosotros hacemos peregrinaje y lo decimos la casa de Dios. Y hacemos una vuelta, 7 vueltas alrededor de esta casa. Pues es como tú vas al barrio de tu amado y amas mucho a esta persona, entonces vas a caminar alrededor, ¿no? Y hasta te gusta, te amas las piedras, el perro que está en el mismo barrio, es parte de tu amor hacia la misma persona. Entonces la gente van por el peregrinaje, hacen algunos rituales y después vuelven a su casa. También en el Hajj se llama este peregrinaje. Nosotros ponemos ropa muy sencilla, 2 sábanas sin coser y también los hombres rapan La cabeza. el pelo de cabeza. Y la idea es básicamente como una persona loca que no da importancia a su vista, cómo se ve. Le gusta entonces hacer eso. Entonces, simbólicamente, es eso lo que quiere decir. ¿Cuál es el rol, la importancia que tiene la mujer en el Islam? Sí, algo que la gente obviamente no sabe y hay muchas razones por estos malentendimientos. Uno es también a veces un comportamiento malo de un musulmán en otro país. Nosotros vemos algo en Facebook y pensamos que, bueno, ellos son todos así, ¿no? Pero nosotros podemos entender fácilmente que aquí en Uruguay, por ejemplo, hay también a veces feminicidios. Cada año hay un número de novios o maridos que terminan matar a veces a su esposa, a veces a sí mismo también después. Pero eso no tiene nada que ver con alguna religión o alguna creencia, ¿no? Asimismo, a veces pasa en el mundo musulmán, pero lo que dice el Sagrado Corán, sorprendentemente, el Islam es una religión que tiene más de 1400 años, pero el Corán dice que los hombres y las mujeres son iguales, que la mujer fue creada para el mismo propósito como el hombre, que es adorar a Dios y acercarse a Dios. Las mismas tareas religiosas hace la mujer como el hombre. Y además el Sagrado Corán dio muchos derechos que fueron otorgados muy recién. Eso me sorprendió mucho cuando empecé a leer toda la regla y la norma que tiene para cuando el divorcio y todo lo que el hombre tiene que trasladar, incluso económicamente, hacia la mujer para poder hacer eso. Más si tiene hijos, es como que eso mucha gente no lo sabe eso. Sí, sí, no es verdad. Sabes que aquí en Uruguay, por ejemplo, una mujer hasta recién, hace un poquito menos de 100 años, no podía comprar propiedad sin permiso de su marido o su padre. Pero el Islam independizó a las mujeres. Una esposa que trabaja, por ejemplo, el marido no tiene derecho de pedir dinero. Lo que ella gana es para ella misma. Y el hombre es responsable de los gastos de la familia. Entonces, las mujeres en el Islam tenían derecho de heredar, derecho de tener propiedad, derecho de elegir con quién casarse, derecho de divorciar. El Sagrado Corán habla de una reina que reinó muy bien, o sea, Dios alaba su reinado. Entonces, las mujeres también pueden ser líderes políticas y, de hecho, en el mundo musulmán hemos tenido primer ministras, presidentas, etcétera. Que hasta, por ejemplo, en Estados Unidos no hemos tenido en Uruguay, etcétera, otros países. Eso no es realmente, que no quiere decir que están mejor. Por ejemplo, Bangladesh hasta recién tuvo un primer ministra, pero no quiere decir que no hay machismo ahí, no, obviamente hay. Pero quiero decir que no es tan blanco y negro como se piensa a veces. Por ejemplo, mi propio país, Pakistán, que yo diría es altamente machista, pero
hemos tenido también una primera ministra que era una mujer, ¿no? Benazir Bhutto es conocido. Entonces, eso no quiere decir que una mujer no puede llegar a niveles altos en la sociedad. Lo que ha pasado es que por mucho tiempo los países musulmanes han empezado a dejar los valores del Islam. Y eso es también una evolución que pasa en todos los países, en todas las religiones, en realidad. El cristianismo hoy también es muy diferente de lo que era en el pasado. Pero lo que es interesante es que el Corán da estos derechos a las mujeres. Obviamente también el Corán nos enseña que debemos respetar la diferencia entre hombres y mujeres, que hay una diferencia constitucional. Por ejemplo, el hombre es normalmente físicamente más fuerte y por eso también en los deportes separamos a los hombres y mujeres. Creemos también que por esta razón el trabajo del hombre de salir y trabajar, ganar dinero para toda su familia, es una responsabilidad que es como adecuado a él, ¿no? Pero no quiere decir que la mujer no puede trabajar, la mujer está libre de trabajar y lo que ella gana es para ella misma. Pues en ese sentido, el papel de la mujer, ¿no? Según este entendimiento, no es algo que está escrito en piedra, pero es algo que es como entendido que cuando el marido está ocupando ganar dinero o lo de finanzas de la familia, ella es responsable de cuidar a sus hijos, de criar los hijos, etc. Y obviamente, como te dije, no es una regla en piedra, pero eso es lo que la cultura musulmana en general también enseña y creo que también hasta recién aquí en el occidente era así, o sea, después Jesús, 1900 años, era igual aquí, o después de la Segunda Guerra Mundial, las mujeres también entraron en los trabajos, etcétera, lo cual también era necesario, obviamente, pero tiene también su buenas y sus malas. En este momento yo creo que la situación es así, que muchas mujeres, especialmente uruguayas que conozco, prefieren no trabajar, pero por la situación económica realmente no tienen la otra opción. Si tenían la oportunidad de criar sus hijos, estar en casa, hacer las cosas que realmente quieren hacer sin tener que ir a un lugar para trabajar, sería obviamente ideal para muchos, pero lastimosamente la situación económica es así, que los dos tienen que salir a trabajar y a veces hasta dos personas trabajando no es suficiente, entonces podemos imaginar la situación. Yo siempre pongo, lo hemos puesto acá muchas veces en el programa, esta reflexión de que antes cuando la mujer no salía a trabajar, décadas atrás, en el occidente, el hombre trabajaba y le alcanzaba para subsistir. Hoy salen los dos y no alcanza, a veces. Sí. Tengo dos preguntas para ir cerrando. No sé si querías decir algo más con relación a esto. No, está bien. Como nos queda poco tiempo, nos queda 15 minutos, pero bueno, para allá. Una relacionada con esta, que es, bueno, y la familia, ¿qué valor tiene para el Islam? Sí, es un valor grande. Yo creo que a pesar de que hemos dejado muchos valores, los musulmanes en general, pero algo que todavía tenemos es respeto hacia los adultos, hacia los padres especialmente. En los países musulmanes hay muy pocas casas de ancianos, ¿no? No quiero decir, por ejemplo, a veces hay ancianos aquí que quieren ir y eso está bien, ¿no? Si alguien quiere separar de sus hijos y tener su lugar propio. Pero muchas veces los padres también se sienten abandonados y los hijos obviamente están trabajando, no tienen tiempo para visitarlos cada tanto. Entonces en el Islam la idea es que después Dios, su mensajero, los padres también merecen nuestro agradecimiento y tenemos que ser agradecidos a ellos por todo lo que han hecho. De hecho hay una oración en el Corán que dice que Dios sea misericordioso con mis padres en proporción como ellos me criaron. Entonces, eso también es una lección importante para los padres que tienen que ser amorosos con sus hijos y tratarlos bien para que cuando ellos crezcan, ellos puedan rezar, ¿no? Y Dios va a recompensar proporcionalmente de lo que ellos sacrificaron.
Pues muchas veces pasa eso, que los padres sacrifican mucho, los hijos casan y tienen hijos. Los hijos, naturalmente, los amamos, o sea, biológicamente no tenemos opción de no amarlos. Y por eso los padres llegan a un nivel donde a veces tal vez dejamos o son pesados, ¿no? Dicen cosas anticuadas o interfieren en nuestros asuntos. Pero el Corán dice que no debemos responderlos con palabras duras, sino que con palabras muy amables y ser muy respetuosos hacia ellos. Entonces, eso todavía se practica en muchas partes del mundo musulmán. Yo también recién mi madre vino para vivir conmigo 1 año y medio y a veces, como todas las madres, ella tiene su punto de vista, a veces es difícil, pero sentí que ella estando cerca de mí y mis hijos era realmente un gran favor en un sentido, porque realmente, como ella tiene muchos años, entonces tiene sabiduría también, ya ha visto en su experiencia de la vida qué cosas funcionan, qué no funcionan, y todas estas cosas ayudan a una familia a crecer. Entonces, a pesar de que puede ser difícil, a veces es bueno también si uno tiene una cocina aparte, ¿no? Para los padres, porque pueden tener sus dificultades también. Te comento porque en la comunidad pakistaní eso pasa mucho, que la esposa y la suegra, ¿no? Tienen su cocina, Ah, pero... me parece que eso es multicultural, eso pasa, es intercultural, pasa en todo, acá también. Sí, sí. Jesús, estamos cerrando. Creo que nunca, todas las veces que dije tu nombre, nunca lo pronuncié igual. No, no, está bien. Te pido disculpas. No. Quiero cerrar con algo profundo y que es bueno, que, ¿qué me podés decir de tu mirada de la situación en Gaza? Acá nosotros hemos sido muy críticos con lo que está pasando y con lo que está pasando con el pueblo de Palestina. Pero me gustaría escucharte a ti una reflexión acerca de eso. Sí, obviamente tengo que aclarar que en el Islam no está permitido secuestrar niños o mujeres o inocentes. En el Islam no está permitido matar a personas que no están en una guerra. Pues cuando hay grupos que hacen como Hamas o otros grupos, nosotros condenamos siempre su terrorismo, etcétera. No creemos que está permitido dentro de la religión. Y yo creo que ellos lo hacen realmente por intenciones nacionales o nacionalistas de su país, de su Políticas. políticas, pero mezclan la religión y eso está muy mal porque entonces deja al mundo creer que eso es parte de nuestra religión y no lo es. Al mismo tiempo, creo que Israel tiene derecho de defenderse, tiene derecho de responder, pero que cuando uno responde en esta manera súper agresiva y mata a mujeres y niños a otro lado también, naturalmente eso no va a funcionar por largo tiempo. O sea que para Israel mismo es un gran peligro lo que están haciendo. Y obviamente para los palestinos, en mi opinión, por lo que los líderes israelíes han dicho, por lo que los soldados en TikTok o en YouTube, etcétera, han explicado, y también con sus acciones, es obvio que están haciendo un genocidio. Yo creo que mis amigos judíos no les gustan escuchar eso, pero es una realidad. O sea, es tan claro porque lo han aclarado tanto con palabras como con acciones. Y yo creo que al fin eso será muy peligroso para Israel mismo y también para los judíos que están en diferentes partes del mundo. Eso hace que crezca también el antisemitismo. Um, es una cosa que Israel está muy depende mucho sobre la ayuda que da Estados Unidos y los ingleses, por ejemplo, ¿no? El Imperio Británico. ¿Cuál es el problema? Es que estos países en algún momento pueden dejar de ayudar por sus propias políticas. Nosotros hemos visto que Trump, o sea, Estados Unidos ayudaba a Ucrania Y ya no. ahora y ya no. O sea, ya es un poquito diferente. Entonces, esta situación puede cambiar también en el Medio Oriente y en un día al otro Israel va a despertar con varias naciones alrededor que son enojados porque los países árabes alrededor
capaz no han dicho nada, pero en realidad la gente, la población está muy enojado porque ven todas estas fotos y videos, están saliendo todos los días. Entonces, naturalmente hay un odio, hay este sentimiento de que ellos quieren venganza. Pues para mí lo importante es siempre que nosotros vimos también lo mismo pasó con la Primera Guerra Mundial. Los países aliados castigaron a Alemania, pero castigaron demasiado, hasta un punto que Alemania fue reducido tanto que una persona como Hitler pudo llegar en poder. Entonces, es importante que Israel tiene derecho de defender, pero hemos escuchado un ojo por ojo, pero eso es algo totalmente diferente. Entonces, en ese sentido, creo que será algo, al fin, será muy negativo para Israel. Yosef, la verdad que ha sido un placer tenerte en el programa, agradecerte por tu amabilidad, por tu disponibilidad, porque desde el primer momento que te envié un mensaje para concertar esta charla, me dijiste que sí y que hagámosla. Quiero cerrar con dos cosas cortitas. La primera y la más importante. ¿Tomás mate ya? He probado, pero no lo tomo. Aquí en mi oficina tengo un matero y todo, o sea, está listo para empezar a tomar. y la segunda es, si para alguien que no sabe Islam, que nada sabe nada del Islam, ¿hay algún material en español, algún libro que uno pueda decir, bueno, empiezo con esto? A ver, más que nada para sacar toda esa ignorancia y todos esos prejuicios y todo ese tipo de cosas. Sí, yo creo que el mejor libro se llama La vida de Muhammad. Uh-huh. Y es un libro que se puede encontrar también en nuestro web sitio de mi comunidad, se puede descargar gratuitamente. Es un muy buen libro porque el profeta, el fundador del Islam, él es como el corazón de la religión. Entonces, entender su vida desde inicio hasta fin, uno entiende casi todo del Islam. Y también tiene versículos del Corán, tiene contextos de cómo empezaron las batallas, la guerra, sus matrimonios, temas que son interesantes para la gente. Entonces creo que este libro explica más que nada. Yosef, te mando un abrazo grande, te agradezco por haber estado y bueno, en cualquier momento capaz que te molesto para alguna otra charla y profundizar un poco más. Te mando un abrazo grande. Igualmente, muchísimas gracias por la invitación y espero verle otra vez. Gracias, un abrazo. Bien, y yo me despido, agradecerles por estar una vez más del otro lado de la pantalla. Seguramente ahora después me comunique con Yosef para poder compartirles ese libro por el canal de WhatsApp o de Telegram. Recuerden @01uy en Facebook, en Instagram, ser uno canal en Telegram y en WhatsApp y obviamente en YouTube. Compartan, comenten, suscríbanse al canal y activen la campanita con todas las notificaciones para poder recibir de primera mano las alertas de esta nueva temporada de Cambiemos el Relato. Ser uno canal también en el perfil de Spotify. De mi parte, muchísimas gracias por haber estado del otro lado de la pantalla. Nos vemos en un próximo contenido de Cambiemos el Relato. Un abrazo grande. Chao.